Muy buenas tardes, también muy buenos días, sean todas bienvenidas, bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica, porque es una conversación bastante necesaria dentro de nuestra región para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Es por eso que hoy nos reunimos con Guillermo Anjó desde la UNESCO. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Pedro? Un placer estar en estos diálogos para compartir un poco de reflexiones conjuntas. Un momento para pensar y no seguir corriendo. Hacer un alto y reflexionar. Recordamos que Guillermo es licenciado en Economía al interior de la Universidad de Buenos Aires. Luego se adentró en las aguas de la ciencia, la tecnología y la sociedad por una maestría que estudió en la Universidad Nacional de Quilmes y hoy se desempeña, después de tantos otros labores, hoy se desempeña como especialista en el programa de política de ciencia, tecnología e innovación. Todo esto dentro de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Por si acaso, la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas a cargo de educación, ciencia y cultura. Dentro de las múltiples labores que hace Guillermo, está a cargo del área de asesoramientos en políticas de ciencia, tecnología, innovación, la educación en áreas de STEM, la comunicación de la ciencia, la equidad de género y las áreas de STEM, también la relación entre la sociedad, la ciencia, la política, entre otras cosas. Pero el propósito de este diálogo, de esta conversación, es que abordemos un área en particular que está a cargo Guillermo, que es la diplomacia científica. Partamos, Guillermo, con tu definición desde la perspectiva que te da estar en un organismo multilateral con vocación regional. ¿Cómo definirías tú la diplomacia científica entonces? Me cuesta mucho definir diplomacia científica escindido de mi rol dentro de la UNESCO y la UNESCO. Primero porque yo confieso que desconocía el término y la noción hasta que llegué a la UNESCO. No es que yo no hubiera trabajado mucho tiempo, de hecho, llevo muchísimos años trabajando en política científica, pero el término de diplomacia científica y la noción no la conocía hasta haber arribado a la UNESCO, que fue hace 7 años. Entonces, me resulta difícil separarlo. Segundo, porque la UNESCO, aun cuando todavía no se lo llamaba y conocía como diplomacia científica, practica la diplomacia científica desde su origen, desde su nacimiento en 1945, 46. Y esto me lleva, el otro día compartimos un evento en Paraguay por el segundo encuentro de diplomacia científica del Mercosur, y alguien mencionaba que la diplomacia era el arte de la negociación para evitar el conflicto, ¿no? La negociación por la paz. Y UNESCO, y eso me llevó en ese momento, y creo que lo mencioné, UNESCO, el lema de la UNESCO, que no mucha gente lo conoce, es trabajar por la paz en la mente de las personas, porque la concepción de la UNESCO desde su origen es una institución que nace al calor de la posguerra, era la preocupación de volver a tener un conflicto global, una tercera guerra mundial, que fue durante mucho tiempo. Ahora parece que nos olvidamos que era un temor y por lo tanto estamos más cerca de experimentar la tercera guerra mundial, pero durante mucho tiempo todo el mundo que había transitado la primera y la segunda guerra mundial esperaba que viniera la tercera, esa era la gran hipótesis. Y la UNESCO nace como un espacio de diplomacia para evitar ese conflicto, pero desde la intelectualidad, ¿no? Naciones Unidas nace como el instrumento o el espacio de negociación de los países. Institucionalmente, la UNESCO es de parte de los intelectuales. Y para transformar la mente de la gente, uno tiene que poder comprender otras culturas, por eso la cultura entra en el espacio. Hay que educar de otra forma y hay que generar canales educativos, y entonces por eso estaba también el componente de educación. Vuelvo a decir, trabajar la mente en la paz de las personas. Y hasta un par de semanas antes de que se terminara de conformar UNESCO, iba a ser UNESCO, no iba a estar la ciencia. Y hubo algunos iluminados que llevaron a incorporar la ciencia y fue aceptado, y ahí apareció la S de la UNESCO, que es Science. Entonces,
estoy dando toda una vuelta para no dar una definición única, pero claramente si juntamos la noción de la diplomacia como la articulación o el arte de la negociación para evitar los conflictos, que propongo como alcanzar la paz, y la UNESCO tiene eso en su misión, es cómo usamos la ciencia como un instrumento para negociar el arte como uno de los instrumentos o herramientas que podemos utilizar en el arte de la negociación para evitar los conflictos. Entonces, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, uno de los programas prioritarios en ciencias naturales de la UNESCO es el Programa Hídrico Internacional. Es un programa que trabaja con todos los científicos y los gobiernos sobre todo lo que tenga que ver con las aguas continentales, que claramente son un objeto de conflicto potencial. Si no real, potencial, ya sea por contaminación, ya sea por acceso al agua, por mala utilización del recurso. El agua no conoce fronteras y comparte, muchas veces son limítrofes entre dos países y marcan fronteras, otras veces son subterráneas y son cuencas que impactan en más de un país. Y lo que, por ejemplo, en este momento se está trabajando mucho aquí por la cuenca del Guaraní, que viene desde Paraguay, pasando por una parte de Brasil, Argentina y Uruguay. Y eso, lo que sucede en el uso de todo lo que hace a la cuenca de esos acuíferos, impactan los diferentes países. Entonces, ahí hay mucho para poder desarrollar conflictos y escenarios de conflicto. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve incorporando conocimiento, sabiduría, tratando de objetivar esos conflictos en variables que uno pueda comprender y por lo tanto dialogar y evitar los conflictos. Ujú, Entonces, en síntesis diría, es el uso del conocimiento científico para negociar en conflictos en pos de alcanzar la paz. ujú. Esa podría ser la simplificación. La simplificación o potenciales conflictos. Y me Sí, sí, sí. alegro, claro, me alegro que hayas tomado el ejemplo del agua, porque hay toda una corriente de hidrodiplomacia que también es muy cercana a la diplomacia científica, sobre todo si consideramos que UNESCO es en sí misma un tremendo caso de éxito de diplomacia científica. Bueno, por eso digo que desde el origen lo tuvo, ¿no? Y hay muchos ejemplos, yo digo, de este programa, pero UNESCO tuvo participación en la conformación del CERN, después en el proyecto Sésamo en Medio Oriente. Son lugares donde se han dado espacios donde nacionalidades, investigadores de diferentes nacionalidades, incluso con países en conflicto, convergen y conviven en paz realizando investigaciones. Entonces, ahí aparece también toda esa tesitura de la ciencia para la diplomacia para la ciencia y la ciencia en la diplomacia, ¿no? Que pues, ir abriendo la definición a diferentes aspectos de cómo instrumentar y avanzar. Pero Ujú, me parece que lo más importante es entender que la ciencia tiene un rol para jugar en la negociación entre países desde diferentes lugares. UNESCO promulga que esto sea en contexto de paz, ¿no? Digo, sabemos que no es el único, pueden darse en situaciones realmente conflictivas o incluso de alianza contra un tercero, pero nosotros estamos acá hablando en la intención de una diplomacia para el buen fin o la buena causa. exacto, para evitar conflictos o para gestionar conflictos que ya existen o para gestionarlo de alguna manera agregándole este componente científico. Nos has dado, Guillermo, unos súper buenos ejemplos de la labor de UNESCO a nivel global, pero quisiera traerte aquí a nuestra región, desde la oficina de UNESCO para la América Latina y el Caribe que en Uruguay. ¿Qué líneas concretas de acción están haciendo para impulsar la diplomacia científica en nuestra región? Eh, a ver, nosotros también tenemos ahí un rol particular, nosotros digo la UNESCO, que como un colega mío solía decir, y me gustó mucho siempre el término, nosotros jugamos un rol de honest brokers. Nosotros tenemos que hacer lobby por ciertas causas, pero que tiene la parte honesta, digamos, no es una causa por los intereses particulares y personales, sino que es por la causa de la humanidad, ¿no? Del bien común.
Entonces, desde ese lugar, y ahora voy a hablar particularmente desde mi rol, yo como al ser el responsable del programa de política de ciencia y tecnología a nivel regional en América Latina y el Caribe, eh, uno de mis ejes de trabajo, nosotros trabajamos, y lo voy a enmarcar desde ese lugar. Yo digo que nuestro principal objetivo es promulgar el derecho a la ciencia, promulgar y impulsar y difundir. Derecho a la ciencia donde plantea que todas las personas tienen beneficio por igual deben beneficiarse por igual del progreso y el avance de la ciencia. Entonces, para que esto suceda, hay muchas cosas que deben suceder, digamos. Tiene que, en principio, la población tiene que estar educada, tiene que tener una educación científica para poder tener capacidades de asimilación del progreso de la ciencia. Tiene que haber comunicación de la ciencia. Lo que estoy mencionando son áreas en las que intervenimos. Comunicación de la ciencia, ¿por qué? Porque tiene que haber posibilidades de que desde la ciencia se dialogue con los diferentes actores sociales y se comprenda, se dialogue en el ida y vuelta. Entonces es una buena comunicación e interpretación de qué está sucediendo en el ámbito científico y cómo eso impacta sobre la vida y viceversa, la ciencia se comprenda y entienda los problemas que afectan a las sociedades. Y, y creo que esto, la pandemia fue un excelente ejemplo, una de las maneras más rápidas de que el progreso de la ciencia nos llegue a todos es que los gobiernos tengan un buen diálogo con la ciencia. Que el gobierno, más allá de financiar y tener ciencia, digo, que comprendan lo que está pasando en la ciencia y lo pueda llevar adelante en su quehacer cotidiano. Y en la pandemia, no sé si recuerdan, cuando empezó la pandemia, lo que se decía es el virus se transmite por el tacto, por las cosas. Entonces había que limpiar todo y todo se lavaba, pero nadie usaba tapabocas, porque se creía que no se transmitía en el aire. Hasta que se identificó que era así y rápidamente, si, imaginen que eso hubiese quedado en un laboratorio y había un paper y se comunicaba y de repente alguien decía, ah, bueno, y nadie todavía usaba el tapabocas. Cuando eso fue transmitido, lo que sucedió no fue eso, fue rápidamente se vio, los gobiernos tomaron medidas, salieron a decir, a difundir, divulgar, y a todo el mundo se nos volvió obligatorio el uso del tapabocas. Y eso cortó parte de la transmisión. Bueno, eh, en ese rol de asesoría científica, el gobierno cumple diferentes acciones donde depende de la ciencia. Y uno eh, de las funciones de todo gobierno clave y estratégico, y sobre todo en la interacción con otros países, es la diplomacia. Entonces, la asesoría científica, que podría ser para muchos canales, en el marco de la acción política de la diplomacia, de las relaciones exteriores, que solo llevan los gobiernos nacionales, no es que cada uno lo lleva individualmente, sino que para eso es el bien común que le corresponde a un gobierno, y por eso tenemos un gobierno, creo que ni siquiera las posiciones liberales más extremas discuten que un gobierno es necesario para las relaciones exteriores. Entonces, en esa circunstancia, la ciencia es útil y es necesaria. Entonces, desde ahí, nosotros también en nuestra agenda del derecho a la ciencia, en esta idea también de promover, promovemos que los gobiernos incorporen en sus agendas de gobierno un capítulo de diplomacia científica. Mm. ¿Qué hemos hecho a partir de ahí? Bueno, mucho de lo que hacemos en esa faceta de Honest Brokers es ser como apóstoles que vamos llevando la palabra. Intentamos ir en Evangelizar. diferentes ámbitos, evangelizar con estos mensajes. Cuando los gobiernos nos consultan sobre sus políticas, decirle, pero usted no se olvide, tiene que tener equidad de género, tiene que hacer diplomacia científica, tiene que incluirlo en sus estrategias. ¿Y qué es eso? Bueno, entonces intentamos también llevar adelante cursos, tenemos algunas charlas online eh, particularmente en este momento, que también es un ejemplo de diplomacia científica, desde UNESCO se impulsó y ejercemos la Secretaría Ejecutiva del Foro CILAC, que es el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, donde es el foro donde todos los actores de la región vinculados a la comunidad científica, que es difícil decir dónde terminan todos esos actores, porque finalmente todos tenemos que estar involucrados, pero sobre todo los más prioritarios, los gobiernos, los organismos internacionales, las universidades, los investigadores, las empresas privadas, los convocamos a compartir y debatir las prioridades de la agenda de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación para la región.
O sea, existen en el mundo, pero hay particularidades para América Latina. Y eso es un espacio también, por ejemplo, de convergencia en una diplomacia científica desde un organismo internacional, porque lo que traemos, buscamos es traer a todos los ministros de todos los países que tengan 3 días para poder dialogar sin agenda, pero que entonces puedan compartir problemas y soluciones y desafíos y dudas. Y en ese espacio también nosotros procuramos generar material. Por ejemplo, tenemos un policy brief, tenemos una serie de policy brief y de eventos de coloquios mensuales. Y ahí tenemos algunos destinados a diplomacia científica. Tenemos un policy brief de diplomacia científica y algunos eventos donde hemos tenido discusiones acerca del tema. Eh, Específicamente esos son de diplomacia científica, pero muchos de los otros temas de agenda también impactan sobre lo que sería el diseño de una diplomacia científica. Así Ujú. que creo que medianamente eso es todo el menú de acciones que venimos llevando adelante para intentar acompañar a los países en el proceso de generar mejores políticas públicas que incluyan estas cuestiones de diplomacia científica. Incluso dentro de esas políticas públicas también hay una política pública en particular, que es la política exterior de cada uno de estos países. Y ahora bien, para cerrar esta conversación, ¿qué recomendarías tú para que en nuestra región siga prosperando la diplomacia científica? Uf, eso es, mira, voy a hacer dos respuestas. Una, me voy a remitir a los ejes que menciona nuestro documento, ese policy brief que mencionaba recién, que está en el foro SILAC, que da algunas líneas. Ahí hay 10 puntos, pero que máximo, diría, van en 3 ejes. Voy a intentar sintetizarlos en 3 ejes. El primero es priorizar esta idea de la diplomacia científica, o sea, de la ciencia en las relaciones exteriores. ¿No? Hay que concientizarlo, incorporarlo en la agenda. Y esto implica que en todas por eso los problemas a veces nuestra región los arrastra de más lejos, porque adolecemos de tener ni siquiera estrategias de desarrollo. Entonces, es difícil pensar qué ciencia hace falta si no tenemos todavía una estrategia de desarrollo definida, porque ciencia puede haber para muchas cosas. Más aún, por eso digo, una estrategia de diplomacia científica que va a ser distinta según que queramos priorizar. Si queremos solo dedicarnos a incorporar conocimiento en recursos naturales, es muy distinto a una estrategia en la que queremos complejizar nuestro sector de servicios. Entonces, eso implicaría diferentes tipos de estrategias de relaciones exteriores. Pero es importante darse cuenta que esto tiene que estar incorporado y esto implica sobre todo, al incorporarlo en la agenda de gobierno, eso debería estar al más alto nivel, en las agendas presidenciales y su equipo más cercano de gabinete, más todo lo que es la formación de relaciones exteriores y todo lo que es ciencia. Entonces debería haber como una relación tripartita ahí de priorización. Eso es, por eso digo, las agendas de gobierno que lo incorporen. Un segundo eje que hace a esa circunstancia es toda la formación de capacidades. Porque yo puedo, desde un gobierno, llego al gobierno y digo, perfecto, quiero tener diplomacia científica. Y me doy vuelta y no tengo recursos humanos, no tengo gente, o tengo gente que no sabe qué quiere decir o cómo ejercerlo. Bueno, entonces, ahí hay muchos desafíos, desde generar carreras de formación específicas de diplomacia científica a incorporar nociones de diplomacia en las carreras científicas y de ciencia en las carreras diplomáticas, ¿no? Entonces, hay que armar esa vinculación más, en esa misma formación, generar también, que para que no quede solo una formación, estructuras institucionales lo más flexibles posibles, pero sí de diálogo entre el sector de relaciones exteriores, embajadas, embajadores, diferentes ámbitos internacionales y las capacidades de decisión estratégica en campo científico vinculado a eso. En un ida y vuelta, es decir, queremos desarrollar un acelerador de partículas y entonces nos interesa vincularnos con estos grupos de investigación o estos países, eso sería desde la ciencia, o al revés, para nosotros es muy estratégico vincularnos en este momento, queremos mejorar la explotación marina y entonces que tenemos que vincular con otros países y tendríamos que empezar a pensar en qué conocimiento nos hace falta para poder saber una manera sustentable de potenciar la explotación de nuestra plataforma marina.
Entonces, ahí hay, pues, todo eso es con capacidades, ¿no? Tenemos que generar capacidad. Lo primero es tener una estrategia y visión política, lo segundo es tener las capacidades para llevarla adelante, y la tercera, déjame ponerlo en estos términos, es ser creativos. ¿Y qué quiero decir ser creativos? El mundo está cambiando a velocidades pasmosas en muchos sentidos. Y uno lo va transitando calmamente sin darse cuenta la velocidad a la que, sin tomar real noción de de la velocidad de los cambios, cómo están sucediendo. Porque uno se va acostumbrando, lo va dando por hecho y ninguno sucede, me levanté a la mañana y todo fue distinto. Pero si solo hiciéramos el ejercicio de, no me acosté y me levanté, 20 años, me acosté y me levanté 20 años después, el cambio que veríamos sería muy choqueante. No tomamos la noción porque pasaron 20 años, pero 20 años en la historia de la humanidad es nada, es un suspiro. Esto mismo que estamos haciendo en este momento. Eh, Existía hace 20 años, existían, yo recuerdo que ya teníamos videoconferencias, pero eran unos aparatos, no tenía todo el mundo, tenías que tener una sala de videoconferencias, esos, que es el Banco Mundial, el BID, alguna sala de economía tenían los equipos de videoconferencias, no era algo tan masivo. Ni que hablar de los teléfonos inteligentes, hay un montón de cosas que, digamos, sin ir a la movilidad, cómo cambiaron los transportes, a donde quieras mirar, todo fue vertiginoso en la velocidad de cambio. Entonces eso implica que tenemos que pensar instituciones distintas. Voy a poner un ejemplo. Si no me equivoco, creo que era Dinamarca quien lo había hecho. Tenía un embajador para las empresas tecnológicas, porque lo consideraban como un otro país, digamos, ha llegado el caso, la dimensión que había tomado. Y es cierto, vos tenés hoy jugadores del sector privado que tienen dimensiones y capacidades muy superiores a las de cualquier país, con una libertad de acción que ningún país está pudiendo. Cuando digo esto, es los propios países más desarrollados están lidiando en ver cómo le cobran los impuestos, no le cobran, si sí los tratan, dónde están radicados. Y ellos tienen un poder de movimiento, de diversidad, de capacidad de cambio, que, que implica que vos tenés que tener una estrategia para poder hablar con eso. Y en algún punto es una estrategia diplomática porque, mal que nos pese para los países de América Latina, al menos, y el Caribe, en general no son de nuestros países esas compañías. Son transnacionales, pero que radicadas en algún otro lugar. Bueno, un paraíso fiscal, pero originarias de algún otro país del mundo. Entonces, solo ahí tenés que pensar cómo dialogás con los privados hoy. Los privados hoy tienen una dimensión distinta, ya no es diplomacia solo entre países. Tenés que tener, y después también la diplomacia excede el nivel de país, tenés diplomacias a nivel de ciudades. Hay muchas ciudades que están teniendo redes de ciudades, vinculaciones temáticas. Entonces, eso también te genera un entramado denso, sumamente interesante, que puede ser muy positivo, pero que también en general tiene mucho de componente de investigación, porque esas ciudades que se juntan, se suelen juntar, voy a poner un ejemplo, no sé si siguen juntándose, pero en un momento había las megaciudades, que eran las ciudades que tenían más de 10 millones de habitantes. En América Latina, hasta hace un tiempo, eran 5, si no me equivoco. Estaba México DF, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima. No sé si alguna otra se ha sumado. Las complejidades y problemas que tienen esas ciudades son distintos a los de una ciudad de 2 millones o 1 millón de habitantes. Y por lo tanto necesitan y demandan desarrollo de ciertos conocimientos para resolver problemas que hay un espacio enorme para hacer diplomacia científica entre esas ciudades, que de hecho lo hacen. A mí me tocó en un momento participar en algunas reuniones donde habían venido del Instituto Fraunhofer de Alemania, que habían hecho una alianza de como 50 institutos que trabajaban sobre el tema ciudades. Y justamente habían venido para hablar con la ciudad de Buenos Aires, incorporando en una red donde eran investigadores aplicados, como es la Fraunhofer, que estaban buscando ciudades en el mundo para hacer programas similares de estudiar problemáticas de desarrollo urbano. Bueno, ahí también hay un espacio distinto. No digo que los países tienen que desaparecer a nivel nacional, pero que implica que empieza a haber canales diferentes. Entonces eso plantea tanto amenazas como oportunidades.
que nos lleva a tener que ser creativos a la hora de poder imaginar institucionalidades que nos permitan dialogar y aprovechar esos espacios. Ujú. Sí, en efecto, entonces el llamado es como afrontar la diplomacia científica de una manera más creativa, como abordarlo con una mente abierta. Para todas aquellas personas que están interesadas en este documento que acaba de mencionar Guillermo, vamos a dejar en la descripción aquí abajo el vínculo para que puedan acceder a estas 10 recomendaciones sobre diplomacia científica para nuestra región. Y bueno, agradecemos también, aprovechando, a todo el equipo de Diplocientífica que ha hecho posible estas conversaciones. Diplocientífica es la red y el observatorio de diplomacia científica para la región. Y con esto nos despedimos esperando poder vernos prontamente. Muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Muchas gracias, Pedro. Un placer.